se alejaron. ¿Sabe por qué? Porque no estaban tan enamorados como para decir, aquí estoy. Efectivamente, tú me has sacado de Egipto, ahora me vas a sacar de este desierto, me vas a poner en una tierra que yo no planté. Porque cuando entraron el pueblo de Israel, ¿sabe cómo era? La época de la recogida. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Amén? Vamos a leer Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Entiende? Aquí está la clave, Éxodo 20:20. ¿Para qué sirve el temor? Para que no peque. No es para que te alejes de Dios. Todo lo contrario, Dios se acerca al hombre y se manifiesta en toda su gloria para ver que soy diferente a todo lo que se han inventado. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlo a prueba, para ver si creéis o no, para que su temor hacia Él les impida pecar. Esa es la clave. Amén. ¿Hace falta el temor de Dios en estos tiempos? Amén. Vaya que sí. Cuando el pecado está a la puerta. ¿Y sabe cómo está? Esperando para atraparte, para gobernarte, como Dios le dijo a Caín. Pecado es como una bestia que lo que quiere es dominarte. Amén. Y por eso a veces decimos, mira, el pecado, hermano, como siempre en este mundo, tenemos a veces miedo de un jefe que nos puede despedir. Tenemos miedo, hermano, a veces a situaciones, a personas. Y si dice, ay, es que en tu iglesia tienes miedo, no, yo le tengo miedo de fallarle a Dios. Amén. Nos da vergüenza, decimos, no, Dios es muy bueno, Dios no pasa nada. ¿Tú sabes que era pecado? Sí, yo lo sabía, pero lo hice. Se me puso ofrecida, como dice la vieja al visillo, y no pude resistirme. Amén. O sea, yo iba con conocimiento de causa, pero como Dios es muy bueno, hermano, y lo tratamos así, y qué miedo, no, el jefe, sí, jefe, lo que usted quiera, sí. Porque es que, que hay recorte en la empresa, y entonces yo, sí, lo que usted quiera. Hermano, qué contrariedad, ¿eh? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Porque la gente, pero nosotros, hermano. Así que, hermano, Éxodo 20:20, rodelo en su Biblia, escríbalo. Te he puesto, me he desplegado con toda esa gloria y poder, porque yo tengo que poner a prueba a ver si me conoce o no, a ver si me quiere reconocer como tu Dios y amarme. Y quiero poner ese temor. Así que el que aceptaba a Dios y lo veía en toda su gloria, aceptaba el temor correcto al Señor. Amén. Para no pecar. Pero el que no lo aceptaba como su Dios, porque no lo amaba, porque no lo reconocía como el Dios que había salido, lo había sacado de Egipto, ¿qué iba a pasar con ellos? No alejamos. Entonces es el miedo equivocado, es el miedo de la carne, podemos decir. Por eso yo siempre, ¿verdad? Aunque vienen de la misma raíz, ¿verdad? Pero a veces me gusta decir miedo para el miedo que no es el correcto, es el miedo que te paraliza, el miedo que te aleja de Dios, y el temor es el miedo que te acerca a Dios. Y por eso te aleja del pecado, te aleja de la desobediencia. Pero aquí vemos como este pueblo, la generación anterior, hizo lo mismo, se alejó. Todo lo contrario a lo que tenía que haber pasado. Amén. Por eso, hermanos, nosotros ¿en qué punto estamos? Si se manifestara Dios, si ahora Dios se bajara aquí ahora mismo presente y hablara directamente contigo, ¿qué haría? ¿Te alejaría despavorido de su presencia porque sabes que estás mal? ¿O te acercaría y diría, aquí estoy, esto es lo que soy? Aleluya. ¿Cómo sería, hermano? Eso sería una prueba de fuego para nosotros. ¿Realmente estamos en ese punto? Porque, hermano, no podemos vivir más una vida licenciosa, una vida que Dios es bueno, tú me comprendes, una vida que estamos como Lot en Sodoma. Somos de los justos de los jueces, somos los de los más malos, los menos pecadores, ¿verdad? Pero de los santos estamos de lo último. Estaba en esa línea, Lot, ¿verdad? Hermano, ¿en qué punto estamos? Porque lo que determinemos hoy va a ser una renovación de nuestra relación con Dios y determinará lo que nos queda aquí en la tierra, porque lo que se acerca es grande, hermano. Esa hora mala de la que habla Apocalipsis es la que se está acercando a la tierra, hermano. Amén. Y como tú no estés seguro donde tú estás parado, cuando lleguen las noticias y la incertidumbre, hermano, y ese, ¿verdad?, se muevan los fundamentos, como dice el salmista en el Salmo 11,
Si los fundamentos fueren conmovidos, Amén. ¿qué hará el justo? Y dice, el justo mirará a Dios. No le dará miedo de ir ante su presencia. Pero aquel que no esté, ¿verdad?, bien fundado, huirá. Por eso, hermano, es vital que en estos tiempos renovemos nuestra afección, ¿verdad?, lo que significa el temor a Dios, pero implantarlo en nuestra vida. Si tenemos que hacer cambios, hermano, más vale ahora, ¿verdad? Así que, hermano, debemos temer a Dios porque sabemos que nuestro pecado le desagrada, pero si amamos a Dios, no querremos causarle ningún disgusto. No queremos que ese pecado otra vez nos separe de Él. Ahora más que nunca tú tienes que estar agarrado del Señor. Y para eso a veces tenemos que cortar con ciertas actitudes, con ciertos pensamientos, incluso relaciones, reorganizar nuestro tiempo, nuestra manera de vivir, hermano. Amén. Pero ahora más que nunca tenemos que estar de la mano del Señor, hermano. Amén. Vamos a leer Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36 y 37 también son capítulos donde habla de que el Señor quiere infundir de nuevo ese pacto en sus corazones, quitarlos de piedra, ponerlos de carne, hermano, porque verdaderamente tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, a la manifestación de Dios. Amén. No podemos estar en nuestras 13 y esto es lo que yo hago y demasiado, no, hermano. Aquí hace falta de que el Señor realmente, dicen los expertos, que si tú quieres seguir progresando y llegar más lejos, tú tienes que desaprender lo que hasta ahora has aprendido para volver a aprender. Y con Jesucristo rompió todos los esquemas. ¿A que sí? Y Jesucristo, sin faltarle a la ley, ojo, cumplió la ley, pero vino como a revitalizarla. Amén. Vamos a leer Ezequiel 36, 25, 27. Y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mi estatuto y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que, ¿qué hace, hermano? Te rocía con agua pura, te lava de tu inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Te da un corazón nuevo, te pone de su espíritu dentro de ti, te quita ese corazón de piedra y te pone uno tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que me sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mi ordenanza. Porque la base del temor al Señor es el amor. Obedezco porque amo y temo porque no quiero desobedecer. Van de la mano. Por eso esa filosofía, ese pensamiento, es que como Dios es tan bueno, ¿cómo a mí me va a castigar? Por ejemplo, si tú estás en pecado, hija mía, o hijo mío, tienes que pagar unas consecuencias. ¿Entiendes? Tú no puedes seguir en pecado y estar cerca de Dios. Es que es incompatible, porque Dios es santo. Amén. Ahora, Él ha puesto la herramienta a tu disposición para que te puedas acercar de nuevo a Él, eso sí, pero no te puedes acercar de cualquier manera. Por eso son todas las religiones, todas las filosofías y todas las corrientes de hoy en día. Yo hago, yo como me siento bien, yo hago bien al prójimo, yo ya estoy en paz con todo. No, ese no es el camino. El camino solo hay uno, Jesucristo. Amén. Así que, hermano, tiene que haber un cambio de corazón, una renovación existencial, hermano. Tenemos que sacar todo lo que hemos ido acumulando y decirle al Señor que venga de su espíritu, que nos llene, y cuando renovemos el amor, se renovará el temor. Así que con el temor al Señor, hermano, con el querer acercarnos a Dios, con el no temer, hermano, está hablando de algo más profundo. El amor de muchos dice que en los últimos tiempos se enfriaría. Amén. Volveos al primer amor, preguntad por la senda antigua. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque esa es la base para todo. Esa es la base para todo. Amén. Caemos en una rutina, y el pecado ya no es tan pecado, el servicio a Dios ya no se tiene que hacer con tanto fervor ni tanta pasión,
Y así estamos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Pues dando vuelta en el desierto. Debemos tomar control de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tiende a amar al pecado más que a Dios. Vamos a leerlo en Gálatas 5:17. Amén. Entonces, aunque viene el Espíritu Santo en nosotros, pero también dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu nos habla y nos dice, no, alerta, eso no, aléjate, y nosotros no lo hacemos. ¿Sabe cómo se apaga? Cuando el Espíritu te está diciendo, mira a esto, y nosotros le decimos, no. No contristéis y no apaguéis el Espíritu, está en la Escritura, ¿verdad? Las dos maneras, como acallamos al Espíritu, ese que nos quiere poner el Señor para que le amemos y para que le temamos. ¿Cómo lo contristamos? Cuando le decimos sí al mundo y a nuestra carne. ¿Cómo lo apagamos? Cuando le decimos no a Dios y a su manifestación y a su revelación. ¿Entiende, hermano? Así que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar por eso diciendo, no, carne, tú te quieres comportar así, pero no te voy a dar gusto. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así que ya lo sabemos, esa es la lucha que tenemos hasta que esté nuestro cuerpo glorificado. Salgamos de este estuche, hermano. ¿Entiendes? Pero mientras tanto, vamos a luchar. Amén. Por el bien de cultivar ese amor por el Señor y de cultivar ese temor por Él. Así que, hermanos, sabemos que el Señor es amoroso, claro que sí, pero también es justo y es juez. Y debemos temer el fallarle, porque el fallarle implica que hemos pecado. Amén. Incluso, y si pecamos y seguimos nuestro pecado fuera de tiempo, hermano, ya será demasiado tarde. Amén. Por eso Moisés le dice a los israelitas que transmita la enseñanza del temor al Señor de generación en generación. Vamos a leerlo en Deuteronomio 4:10. Por eso a veces, hermanos, las generaciones que pasan, ¿verdad? El testigo que se pasa en generaciones, me refiero de la iglesia, espirituales. Hermanos, cómo el enemigo se mete por esa filosofía. Amén. Y tenemos que desenterrar otra vez lo que nos dejaron nuestra generación anterior. Esa que precedió, hermanos, que estaban en el comunismo y vemos como en esas cárceles comunistas, ¿sabe qué le ponían? Le ponían en una radio, Dios es mentiroso, Dios no existe, el comunismo es el Dios nuestro, el comunismo. Usted sabe lo que es escuchar eso por años y años y años, que los tenían ahí encerrados, que su familia no sabía si se habían muerto o no. ¿Y saben lo que hacían, hermanos? Escondían, se llevaban hojas de Biblia y la escondían, hermanos. Y así se las leían como podían y la iban pasando, solo una hoja de la Biblia, y se la memorizaban, hermano. Eso es la generación anterior, hermano, que nos ha entregado. Pero se mete el enemigo con eso, no, Dios bueno, Dios quiera todo. Entonces dice, ¿qué código voy a cumplir? Amén. Deuteronomio 5:5. No, 4:10 hemos dicho, ¿verdad? Sí, después 5:5. 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios Oré, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a su hijo. Así que, ese día que estuve en el Sinaí, aquí, lo que estábamos hablando, que se presentaron, ¿verdad? Aprenderán a temerme toda su vida y le enseñarán a su hijo que también me teman. Esto es algo que el enemigo ha ganado terreno. Escrito está en la palabra del Señor que el aprendizaje va de padre a hijo. Pero como estamos en una generación que sea por H, sea por B, le llaman una generación sin valores. Los padres no sabemos dónde están, que no le transmiten los conocimientos. Se lo hemos cedido al Estado y al gobierno. Y por eso la propia ministra de Educación dice que los hijos pertenecen al Estado. Usted lo sabía que lo ha dicho, ¿no? Yo me quedé y digo, madre mía. Porque a veces los mismos padres, esa idea infiltrada, ¿verdad?, en la sociedad, se lo ha cedido. Pero eso no es así. A nuestros hijos les tenemos que hablar de todas las áreas, de todos los temas, no dejar que vayan al colegio sin nada. Incluso si usted quiere hasta la ciencia, la lengua, la matemática, allí será un complemento. Amén. Pero se lo hemos dejado.
es que tengo mucho trabajo. Es que tenemos que trabajar los dos para mantener el nivel de vida. Y yo lo sé, la vida está, ¿verdad? Pero por eso nos adaptamos a este mundo, queremos llevar el nivel de vida de este mundo, pues entonces nos tenemos que adaptar a sus roles. Amén. Ahora si rompes, Y nos olvidamos de Dios. ¿entiendes? Y le estoy hablando de la educación, pero de padres que no son cristianos. La educación, hermano, eso va transmitido de padre a hijo. Pero hemos llegado a esta generación actual que le llaman los expertos una generación donde no tiene valores. Y ya encima, si los abuelillos de los pobres están en la residencia y no los van a visitar, pues ya se salta una generación que no saben por qué tienen que hacer las cosas. Han roto, ¿verdad?, ese bagaje, esa herencia de cómo se hacen las cosas. Amén. ¿Entiendes? Por eso hoy nosotros tenemos que tomar posición. Y esto, hermano, también lo está llamando a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos líderes espirituales, lo tenemos que transmitir a la siguiente generación. Tenemos que dejar un legado para la generación que aquí se quede después de nosotros en la iglesia. ¿Entiendes? No podemos decir, bueno, que aprendan, ahí está la Biblia. No, hermano, tenemos una misión. Amén. Así que vemos que el mismo Moisés, al final de los 40 años en el desierto, y cumpliendo con la voluntad del Señor, les comunicó a una nueva generación de israelitas los eventos que ocurrieron previamente en el monte Sinaí, demostrándoles que con el debido respeto a Dios, él pudo subir al monte Sinaí sin ningún impedimento para recibir los 10 mandamientos, que es lo que hemos leído. Lo vamos a recordar en Deuteronomio 5:5. Aquí le está diciendo, vamos a demostrar otra vez que Dios quiere mostrarse a vosotros. Si yo he subido y no me ha pasado nada, claro, es que tú eres Moisés, por eso Moisés lo veneraba. Pero él estaba diciendo, pero lo mismo puede ser tú, Pepito, Pablo, María, José, podéis también, el Señor está diciendo. Amén. 5:5 de Deuteronomio. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte, dijo. Así que yo estaba entre Jehová y vosotros, para declarar esa palabra, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis. Amén. En vez de tenerle ese temor a Dios, tuvieron temor del fuego y no subisteis, y se alejaron. Ese es el miedo malo. El miedo que crea esas consecuencias de que me va a devorar, me va a matar. Amén. Entonces lo tergiversaron. Cuando obedecemos al Señor, vamos a enfrentar consecuencias nefastas, como cuando David quería transportar el arca a Jerusalén, pero no habían leído, no sabían cómo, porque llevaba 100 años, dice por lo menos en Silo, ahí se quedó, y ahí no la había nadie transportado, pero David tuvo el deseo de transportar el arca que simbolizaba la presencia de Dios y ponerla en el centro de Jerusalén. Amén. ¿Pero qué pasó? Pues dice, bueno, ¿cómo lo hicieron los que se lo llevaron, por ejemplo? Pues lo montaron en un burro, tenían unos bueyes, lo montaron en una carroza. ¿Qué pasó? Que parece que se tambaleaba, uno lo quiso coger y cayó muerto. Entonces dice, en 2 de Samuel 6:9, David entonces tuvo temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Ahí tuvo ese miedo, pero ese miedo que le generó, porque claro, fue algo como, wow. Pero es porque los sacerdotes nos enseñaban al pueblo Lo que venimos hablando. lo que tenían que hacer. Pero por eso ese temor en David, ¿qué hizo? Buscar la Escritura. Amén. Buscar. Y por 3 meses empezaron a buscar en los rollos cómo se transportaba el arca. Amén. ¿Entiendes? Ese temor que hizo, que se acercaran a Dios. Amén. Y luego encima le llega noticia de que en la casa de Obed-Edom hay bendición, hay abundancia, todo se multiplica. ¿Verdad? Entonces dijo, ahora es que tenía que ser con una vara de un árbol específico, con una arandela de un metal específico, donde unos sacerdotes limpiados el día anterior lo llevaran específicamente. La anilla estaba en el arca, pero las varas no estaban. Había que hacer las varas para llevarlo. Entonces, ese temor que cayó sobre David, ¿qué hizo? Que se acercara a la Escritura, que se acercara a Dios. Amén. Por eso, hermano, a veces pasan cosas en nuestra vida. Ay, Señor, yo quería hacerlo, pero pasan y te dan miedo, pero que sea para acercarte a Dios, a su palabra. Señor, ¿y esto qué me quieres decir?
¿Y esto en qué me he equivocado? Amén. Amén. Que sea ese temor que te acerque, no que te aleje. El camino a la destrucción comienza cuando ya no tememos a Dios, porque entonces ya no poseemos ningún temor para cometer cualquier pecado, y mucho menos nos preocupamos por las consecuencias. Por eso el corazón se endurece, como he dicho, se insensibiliza. Amén. Vemos como actualmente, hermanos, los programas de televisión, las películas, ¿verdad? Muchos de los personajes demuestran este tipo de comportamiento. No les importa pecar, ni parecen tener temor alguno por las consecuencias de sus actos. Y esos son los héroes de hoy en día. Es el protagonista, ¿verdad? Se enfrenta a todo, hace de todo, ¿verdad? Y por eso ¿y la juventud cómo va? Entre que no tiene esos valores, que no se le está encaminando, no tiene ese miedo a las consecuencias. Amén. Fuman, beben, aquí reventamos, como si no amanezco el domingo. Porque el sábado es el día, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, qué pena. Amén. Proverbios 14:16 dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado. Pero muchas vidas, hermanos, por eso vemos como tenemos que tener cuidado como decía, ese error que a veces está en la misma iglesia de tenerle miedo a Dios y no el temor de Dios. El temor de Dios te va a acercar a Él, aunque esté en pecado, le va a pedir perdón. Pero el miedo de tu carne, ¿qué va a hacer? Te va a alejar. Amén. Y eso es lo que quiere el enemigo, alejarte. Aunque esté en pecado, pero ve delante de Él y di, primero confieso mi pecado, te pido perdón, y ya Él te restaura y te acerca. Amén. Así que, hermanos, vamos ya casi para terminar, ¿verdad? Vamos a leer Marcos 4:41 y Marcos 5:17, hermanos. Entonces, debemos tener temor a Jesús, ¿verdad? Vemos como Jesús ha sido designado por Dios para juzgar a vivo o a muerto. Eso está en Hechos. Por cuanto tú has sido el Cordero inmolado, dice Apocalipsis, tú eres el único de abrir los sellos y de juzgar a todas las naciones. Amén. Pero muchos cristianos solo quieren ver a Jesús como una persona paciente, noble, amable, cortés, prudente y que hacía que las personas se sintieran bien. Nada más lejos de la realidad. Jesús no hace que las personas se sientan bien. Jesús incomoda, porque te dice que no estás andando bien, te dice que tienes pecado, y eso no nos gusta. No nos gusta que nos saquen de nuestro, ¿verdad?, de nuestro patrón. Yo estoy bien, yo me considero que estoy bien. Hay otros más pecadores. Por eso los primeros que saltaban, ¿quién eran? Todos los fariseos, todos aquellos que tenían la ley pero no la cumplían. Amén. Hermanos, pero no se dan cuenta que durante su ministerio aquí en la tierra, la gente a menudo le temía, se quedaban asombrados, ¿verdad? Sus discípulos le temieron después de que calmó la tormenta, o cuando Jesús hiciera que esos demonios que tenía, esa legión que tenía el endemoniado de Gadara, fuera los cerdos. Amén. Vemos cómo caía temor sobre ellos, temor entendido como esa admiración, como diciendo, ¿quién es este hombre? Amén. Vamos a leerlo en Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno y al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Amén. Entonces, ¿quién es este? Estaban aterrados. ¿Cómo este hombre? Porque claro, los líderes que hasta ahora habían podido conocer o incluso imaginar, tenían palabras, tenían una dialéctica, podían hacer algunos milagros, pero a la naturaleza, ¿quién puede dominar la naturaleza? Amén. ¿Entiende, hermano? Por eso dice que estaban aterrados. Marcos 5:11, otro hermano que busque Mateo 10:28. Ya casi para terminar. Estaba aquí cerca de un gran hato de cerdos haciendo. ¿Ese 17? ¿5 qué? No, 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahí estaba, ¿verdad? Lo sacó a la legión, lo metió en los peces y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera. Amén. Y lo dejara en paz. Estaban diciendo, ¿quién es este? ¿Verdad? Ese miedo que hizo que lo echaran. Amén.
habiendo visto, hermano, el milagro y la liberación de ese hombre. ¿Ve? ¿Entiende? Por eso, hermano, tenemos que tenerle miedo a Dios. Tenemos, hermano, que tener ese temor. Jesús nos da la principal razón por la que debemos realmente temer a Dios. Vamos a leerlo en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. ¿Y ese quién puede hacerlo solo? Teme a Dios. No tema solo a los que pueden matar solo una parte. Teme solo a Dios. Amén. Porque Él que puede tanto destruir el alma como el cuerpo. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Por eso, hermano, hasta aquí, la próxima semana continuaremos con el significado del temor al Señor, pero hemos visto que ese miedo. Amén. Hemos visto, hermano, un punto fundamental, que el Señor se manifestó en toda su gloria y su esplendor, con hechos apoteósicos. ¿Para qué? Para implantar ese temor, para que no peque. Así que, hermano, si obedece a Dios, que sea por amor. El amor te lleva a obedecer y el temor te lleva a que no desobedezcas. Amén. Es importante el temor. Tienes que sentir ese miedo, sí. Tienes que decir, ¿cómo yo voy a fallar a mi Dios que me ha salvado, me ha rescatado del pozo cenagoso del pecado? Amén. Más vale temer a Dios que el que puede destruir el alma y el cuerpo. Por eso, hermano, ¿qué te puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede pasar aquí en la tierra? ¿Qué nos puede pasar? Cuando nuestra alma y nuestro espíritu está reservado. Amén. Cuando estamos en las manos del Señor, porque aquí, hermano, estamos bajo estas leyes físicas, estas leyes naturales, y vamos a sufrir, nos vamos a enfermar, pero, hermano, esto no se acaba aquí. Amén. Por eso, hermano, vamos a hacernos las preguntas. ¿Cómo me acerco yo, Señor? ¿Cómo me acerco ante ti? Amén. ¿O es que hace tiempo que ni me acerco por ese miedo? Si bajara el Señor ahora mismo y hiciera una manifestación con fuego, humo y llama, ¿cómo haríamos? ¿Nos iríamos corriendo a sus pies o nos alejaríamos? Amén. Pensemos en qué es para nosotros ese temor del Señor, porque de eso dice mucho y depende nuestra relación con Él. Y como le digo, las noticias seguirán llegando, ¿y a qué le vamos a temer? Amén. A lo que hagan los políticos, a lo que pase con los virus, a lo que pase con todo, hermano. O cultivaremos un temor a Dios que nos acerque a Dios, y estando cerca de Dios, el mundo puede destruirse, pero estamos ante Él. Amén. Pues nos levantamos y oramos. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por este día, por esta tu palabra, por tu misericordia, cómo tú nos sigues hablando, cómo tú sigues diciendo, llamando la atención. Estamos en los últimos tiempos, tiempos finales, decisivos, y no podemos quedarnos callados, no podemos dar vuelta en el desierto. Por eso hoy tomamos el compromiso de renovar, Señor, nuestra relación contigo. Cómo nosotros te vemos, cómo nosotros nos acercamos, o si es que nos acercamos. Ayúdanos a comprender aún más que ese temor que tú quieres dentro de nosotros, ese temor que nos aleja del pecado, que nos aleja, Dios mío, de la desobediencia. Ayúdanos, Señor, a que ese temor también sea la energía, el combustible, para que crezca el amor a ti, Aleluya. Dios mío, para obedecerte, para dejar, Gracias, Dios mío, todo Señor, aquello que es aleluya. obstáculo, Dios mío, aquello que nos atrasa, aquello que nos pesa en Gloria a tu nuestra, nombre, Dios mío, aleluya. en nuestro hacer por tu causa, en nuestro avance del reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Dios mío, ayuda a mis hermanos, bendice la iglesia de Fuengirola. Aleluya. Ensancha este territorio, ensancha nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío. Ensánchanos, Padre Santo, pero que Gracias, tu mano Señor, esté con aleluya. nosotros. Líbranos del mal para que no nos cause dolor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos. Amén, amén, Aleluya. Que el Señor aleluya. te bendiga. Gloria al